Hermanos y hermanas, esta no es una historia común. Lo que vas a escuchar ahora es algo que el cielo quiso que llegara a tus oídos esta noche. No es casualidad que estés aquí, no es un error del algoritmo, ni un simple clic. Fuiste llamado por una razón. El 6 de noviembre, a la medianoche, algo ocurrirá bajo la luz roja de una luna de sangre. Un signo, una advertencia y también una oportunidad. La Virgen María habló, y su voz, suave pero firme, dejó un mensaje que cambiará lo que creemos sobre los tiempos que vivimos. Prepárense, dijo ella, porque la señal será vista por todos, pero solo comprendida por los que aún escuchan con el corazón. Desde hace meses, profetas, astrónomos y creyentes de todo el mundo hablan de lo mismo. Algo se acerca, un fenómeno que parece natural, pero que tiene un sentido mucho más profundo: la purificación del alma humana. Yo soy el mensajero. Y aunque mis manos tiemblan al escribir estas palabras, debo contar todo lo que vi y escuché, porque la Madre del Cielo me lo pidió. La noche del 3 de noviembre, cuando el reloj marcaba las 11:58 p.m., el viento se detuvo. El silencio era tan denso que parecía envolver las paredes, y fue entonces cuando la luz cambió. Una línea roja, delgada como un hilo de fuego, cruzó el cielo de oriente a occidente. No era una estrella fugaz, era el anuncio. María apareció envuelta en un resplandor blanco, y en sus manos sostenía un rosario que ardía como el sol. Su mirada no era de miedo, sino de compasión, y detrás de ella, la luna, una esfera inmensa y viva, comenzó a teñirse lentamente de rojo. «Diles que me escuchen», dijo ella. «Diles que no teman, pero que se preparen, porque los días que vienen serán de prueba, y la fe será su escudo». Las palabras se grabaron en mi mente, una por una, y mientras las repetía, el aire se llenó de un sonido profundo, como si el mismo cielo respirara. Sentí que el tiempo se detenía. Los pájaros dejaron de cantar, los perros comenzaron a aullar, y una sensación de algo inmenso, algo que ningún ser humano puede comprender del todo, descendió sobre la tierra. Desde esa noche, los signos se multiplicaron. En México, una luz misteriosa fue vista sobre las montañas de Puebla. En Colombia, una niña aseguró haber visto a una mujer vestida de luz que lloraba por el mundo. Y en los Estados Unidos, un sacerdote interrumpió su misa al escuchar una voz que le decía: «El cielo se prepara, la luna se tiñe, y la humanidad no lo comprende». 3 países, 3 señales, 3 advertencias que convergen en una fecha, 6 de noviembre. Pero atención, esto no es solo un mensaje para ellos, es un llamado al mundo entero. Porque la Virgen habló de una noche universal, una hora en que los corazones serán puestos a prueba. Mientras la luna ascienda, muchos sentirán un estremecimiento, una inquietud que no sabrán explicar. Otros, en cambio, sentirán paz. La diferencia entre unos y otros será la fe, y tú, que estás escuchando esto ahora, tú has sido elegido para conocer lo que el resto conocerá demasiado tarde. María habló de 3 señales que marcarán la cercanía del acontecimiento. Una en el cielo, otra en la tierra y una más en el corazón de los hombres. Cada una de ellas será visible, pero no todos podrán interpretarlas. La primera señal, dijo ella, ya comenzó, y cuando lo dijo, su voz se quebró. Es la señal de la indiferencia, continuó. Cuando la humanidad vea el dolor y ya no sienta compasión, sabrán que la noche está cerca. Desde entonces, el mundo cambió. Las noticias, los conflictos, las divisiones, todo parece conducirnos a un punto de no retorno. Pero no todo está perdido. Ella también habló de esperanza, de luz, y de un refugio invisible que se abrirá para quienes crean. Quienes tengan fe, dijo, encontrarán consuelo en sus hogares, siempre que haya oración. Y pronunció unas palabras que me hicieron temblar.
La casa donde se pronuncie mi nombre con amor será iluminada por dentro, aunque la noche cubra toda la tierra. Por eso estás aquí, porque el cielo te está llamando a preparar ese refugio espiritual. No se trata de superstición ni de miedo, sino de fe viva, porque la luna de sangre del 6 de noviembre no solo será un fenómeno astronómico, será un espejo del alma humana. Y ahora, antes de continuar, te pido algo sencillo. Si crees que la Virgen María aún intercede por nosotros, escribe amén en los comentarios. No lo hagas por costumbre. Hazlo como una señal de fe, como un testimonio ante el cielo de que estás escuchando su voz. Porque lo que vendrá en la siguiente parte es la revelación de la primera señal visible que ya está manifestándose. Una señal que los científicos intentan explicar, pero que solo los corazones puros comprenderán. Y cuando la conozcas, entenderás por qué el 6 de noviembre será recordado como la noche en que el cielo habló. Aquella noche, después de escuchar las palabras de la Virgen María, algo dentro de mí cambió. Sentí que el aire mismo estaba lleno de mensajes ocultos, que el cielo respiraba de una manera diferente. Y aunque parecía una noche más, sabía que el tiempo de las señales había comenzado. Desde el amanecer del 4 de noviembre, los cielos comenzaron a comportarse de un modo extraño. Los astrónomos hablaron de una actividad inusual en la atmósfera, una especie de energía magnética que estaba alterando los campos luminosos de la Tierra. Pero los que estaban atentos al mensaje de María sabían que no era algo científico, era espiritual. La Virgen lo había dicho con claridad. La primera señal será vista en el firmamento, y los hombres intentarán explicarla con sus palabras, pero el alma sabrá que no es natural. Esa profecía comenzó a cumplirse en cuestión de horas. En las redes sociales, miles de personas publicaban fotos de nubes rojas que formaban figuras de cruces, de luces en movimiento sobre las ciudades y de un resplandor extraño que aparecía justo antes del amanecer. En algunos lugares del mundo, las personas afirmaban escuchar un sonido profundo, como un eco que salía del cielo. En Colombia, una mujer relató con lágrimas en los ojos: salí al patio a orar y vi una luz blanca que se dividía en tres. Cada una iba hacia una dirección distinta y en medio una forma se dibujó. Parecía una mujer con los brazos abiertos. Los medios lo llamaron ilusiones ópticas, pero los fieles lo llamaron el primer aviso. En Estados Unidos, en el estado de Texas, cámaras de seguridad captaron un destello que iluminó el cielo entero durante exactamente 33 segundos. Los científicos lo llamaron plasma atmosférico. Sin embargo, cuando las imágenes fueron analizadas por creyentes, vieron algo que nadie mencionó públicamente: la silueta de una figura femenina en el centro del resplandor con una luz sobre su corazón. Esa imagen fue censurada en varias plataformas, pero los que la vieron no pudieron olvidarla. Yo mismo recibí un correo de un sacerdote en Puebla, México. Su mensaje era breve, pero estremecedor. Hermano, el cielo ha hablado. Durante la misa, una mujer vestida de blanco apareció detrás del altar. Todos la vieron. No dijo nada, solo miró al cielo y desapareció. Fue el mismo día en que el sol cambió de color por unos segundos. Era imposible no notar el patrón. Cada testimonio coincidía en tres cosas: una luz blanca, una figura femenina y un cambio repentino en el cielo. Las tres señales que la Virgen había mencionado parecían entrelazarse en el tiempo. Mientras tanto, los observatorios reportaban un fenómeno sin precedentes. La luna, días antes del 6 de noviembre, comenzó a presentar una franja oscura, una sombra que cruzaba su superficie como si algo estuviera cubriéndola desde dentro. No era un eclipse, no había explicación astronómica. Los científicos trataron de silenciar el hecho,
Pero en la madrugada del 5 de noviembre, la sombra se expandió y la luna pareció latir. Sí, latir, como un corazón. Varios testigos grabaron el fenómeno y juraron haber escuchado un zumbido grave que acompañaba ese pulso. Una vibración que hacía temblar las ventanas y los huesos. Fue entonces cuando entendí. La luna se estaba preparando para hablar. La Virgen me había advertido. La luna será el espejo de los corazones. Cuando sangre en el cielo, la tierra temblará en el alma. Y esas palabras cobraron sentido cuando el reloj marcó las 11:30 p.m. del 5 de noviembre. El cielo entero cambió de color. Las estrellas desaparecieron, una a una, y en medio del silencio más absoluto, una línea roja comenzó a brotar en el horizonte. Era el preludio, el anuncio silencioso de la medianoche. Miles de personas en diferentes países comenzaron a rezar al mismo tiempo, sin saberlo. Era como si una fuerza invisible los guiara a mirar hacia arriba. En los pueblos, las iglesias se llenaron. En las ciudades, la gente salió a los balcones y por un instante todos compartieron la misma visión. Una luz blanca, suspendida en el aire, justo debajo de la luna. Algunos pensaron que era una nave, otros una señal meteorológica, pero los que creían sintieron su corazón arder. Un joven de Colombia escribió en sus redes: «Sentí que alguien me miraba desde el cielo. No era miedo, era paz, pero después mi perro empezó a gemir y la luz desapareció. Desde entonces no puedo dejar de pensar que algo se acerca». En ese momento comprendí lo que la Virgen quiso decir cuando habló de la luz interior. Esa luz no solo se vería con los ojos, sino con el alma. El fenómeno se repitió una y otra vez en distintos países. En Los Ángeles, la luz apareció justo sobre el mar. En Bogotá, se reflejó en las ventanas de los edificios. Y en Guadalajara, muchos juraron que escucharon una voz femenina rezando un Ave María en el viento. El firmamento entero se había convertido en un altar. El cielo estaba anunciando algo, pero pocos lo entendían. En mi oración de esa noche pedí una señal personal, una confirmación de que lo que estaba viendo era real. Y entonces una frase surgió en mi mente, clara como si alguien la susurrara en mi oído: «No temas, porque lo que ves no es destrucción, sino el despertar». Despertar. Esa palabra resonó como un eco en mi corazón. La Virgen no estaba anunciando el fin, sino una purificación, un llamado urgente a despertar el alma dormida del mundo. Sin embargo, ella también advirtió que habría resistencia. Dijo: «Muchos se burlarán, muchos dudarán, pero cuando la luna se torne roja, no serán las aguas ni los vientos los que se alteren, sino los corazones endurecidos». Y así fue. Durante las últimas horas del 5 de noviembre, la tensión aumentó. Los noticieros hablaban de un fenómeno mundial que nadie podía explicar. Algunos gobiernos ordenaron cerrar observatorios, y en varios templos, sacerdotes comenzaron vigilias ininterrumpidas. Todo estaba conduciendo al momento exacto de la medianoche. Yo miraba la luna desde mi ventana. Su color había cambiado completamente. Era roja, profunda, viva, y en su superficie podía distinguir una forma, una silueta. Era una mujer de rodillas, con las manos unidas. Sentí una corriente recorrerme el cuerpo entero. «Ella está aquí», pensé. «Ella está llorando por nosotros». De repente, un viento helado cruzó la calle, y un olor a incienso llenó el ambiente. Las luces de la casa parpadearon, y escuché claramente una voz femenina, dulce pero firme. «Esta es la primera señal. El cielo ha hablado. Prepárense para lo que la tierra mostrará». Entonces comprendí que la señal del firmamento había terminado, y que la siguiente vendría desde la tierra misma. Lo que estaba por ocurrir no sería un fenómeno visual, sino físico, un movimiento real, palpable.
Una advertencia que sacudiría a miles de personas y que revelaría el primer país marcado en la profecía. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si crees que el cielo aún puede intervenir en la tierra, escribe amén en los comentarios. Escribe amén por ti, por tu familia, por tu país, porque lo que estás por escuchar podría cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. En la siguiente parte conocerás la segunda señal, la que no vendrá del cielo sino del suelo, y descubrirás cuál es el primer país que la Virgen María nombró en su revelación. Un país donde la tierra se abrirá, no solo para liberar su furia, sino para mostrar un mensaje oculto en su interior. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una profecía. Es la confirmación de que el 6 de noviembre marcará el inicio del gran aviso que el mundo ha ignorado por demasiado tiempo. Hermanos y hermanas, a medida que se acercaba la medianoche del 6 de noviembre, algo comenzó a sentirse distinto en el aire. No era solo el silencio, ni el frío repentino que descendía sobre los pueblos. Era una presencia, algo invisible, pero tan real como el pulso de la tierra. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros aullaban mirando hacia el horizonte. Las aves volaban en círculos desorientadas y los más sensibles, los que aún conservaban la fe en su corazón, decían sentir un murmullo en el viento, como si el propio cielo estuviera pronunciando un nombre que pocos comprendían, pero todos temían escuchar. Fue entonces cuando la luna comenzó a cambiar su color. Primero, una sombra tenue la cubrió. Luego, poco a poco, el blanco puro se tornó en un rojo profundo, ardiente, casi sangriento. Era como si la sangre de los inocentes del mundo hubiera subido hasta el firmamento para dejar testimonio frente a Dios. En ese instante, miles de personas salieron a las calles. Algunos grababan con sus teléfonos, otros lloraban en silencio. En las iglesias, las campanas comenzaron a sonar por decisión de los párrocos, que sintieron que algo grande estaba a punto de manifestarse. Yo, el mensajero, estaba de rodillas en una pequeña capilla en el norte de México, cuando la luz roja de la luna entró por el vitral e iluminó el rostro de la Virgen. Y en ese momento, hermanos, su mirada cambió. No era una ilusión ni una proyección del reflejo. Era ella. La Virgen María abrió los ojos lentamente y de su imagen comenzó a emanar una luz dorada, cálida, viva. Mi cuerpo entero se estremeció. No podía moverme. Solo pude escuchar su voz, una voz que no era de este mundo. Hijo mío, escucha atentamente, porque lo que se avecina será recordado como la noche en que el cielo habló a los hombres. Muchos no creerán, otros se burlarán, pero los que abran su corazón reconocerán mi llamado. La luna de sangre no es un símbolo, es una advertencia. La voz se fue tornando más suave, pero más profunda. Ella continuó: 3 señales han sido enviadas, y 2 ya se han cumplido ante los ojos de la humanidad. La tercera comenzará con la sangre en el cielo y terminará con fuego en la tierra. Yo temblaba. Intenté preguntar: ¿qué debemos hacer, madre? ¿Qué significa esto? Y ella respondió: esta noche las almas serán pesadas. Los hogares que no estén en oración sentirán el peso de la oscuridad, pero los que invoquen mi nombre con fe verán cómo la luz de Dios cruza las sombras y marca sus casas con protección. Fue entonces cuando la imagen volvió a su forma original. El silencio invadió la capilla. Solo el leve resplandor de la luna roja seguía bañando todo el altar. Yo salí al exterior, todavía sin aliento, y vi que el cielo parecía respirar. Nubes con formas extrañas se movían en patrones circulares, como si algo, una fuerza invisible, las guiara. En distintos países, las noticias comenzaron a aparecer. Reportes de luces rojas descendiendo sobre montañas en Colombia. Fotografías de una sombra luminosa cruzando el desierto de Nevada.
Y en la costa de Veracruz, pescadores decían haber visto una mujer de blanco que caminaba sobre el agua, dejando una estela brillante a su paso. Todo coincidía con la hora exacta, medianoche del 6 de noviembre. Y aquí quiero detenerme un momento para decirte algo, hermano que me escuchas. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Si tus ojos están viendo este mensaje, es porque el cielo quiso que lo escucharas. Algo en ti, quizá tu alma, tu intuición o tu dolor, ha sido elegido para despertar antes de que la oscuridad se cierre completamente. Recuerda esto, los signos de Dios nunca llegan sin propósito. Nada ocurre por coincidencia cuando el cielo se tiñe de rojo. Mientras la humanidad celebraba, bailaba y dormía, el reino espiritual se preparaba para la mayor batalla en siglos, y aunque la mayoría de los hombres no lo percibía, los ángeles y los demonios ya estaban en movimiento. Fue entonces cuando comenzaron los testimonios. Una madre en Medellín aseguró que mientras oraba con sus hijos, una luz blanca atravesó su ventana y una voz le dijo: «No temas. La sangre en el cielo es señal de purificación. Ora por los que no creen». En Arizona, un anciano veterano contó que vio cómo una sombra luminosa se posaba sobre su granero, y al tocar la madera dejó una marca en forma de cruz. Nadie pudo explicarlo. Y en un pequeño pueblo del estado de Michoacán, una niña de apenas 8 años cayó de rodillas frente a la luna y gritó llorando: «Ella está triste. La madre está llorando por el mundo». Los adultos corrieron hacia ella. Al levantar la mirada, algunos afirmaron ver lágrimas de luz descendiendo de la luna misma, como si el firmamento llorara. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Era una señal astronómica o una revelación divina? ¿Una simple coincidencia o el inicio del cumplimiento de las profecías más antiguas? El mensajero, yo, seguía tratando de comprender, pero dentro de mi corazón sentía que aquello no era solo un fenómeno, sino una llamada urgente del cielo. Porque según lo que la Virgen me había revelado, esa luna de sangre sería el inicio de una serie de 3 noches sagradas, en las cuales se decidiría el destino espiritual de miles de almas. Y aunque muchos científicos intentaban explicar el color carmesí con teorías de refracción y sombras atmosféricas, los que estaban despiertos espiritualmente sabían, no era ciencia, era juicio. Pero esto apenas comenzaba, porque lo que sucedió después de esa medianoche fue tan impactante, tan imposible de explicar, que incluso los más escépticos quedaron en silencio. Algo descendió del cielo, una luz, pero no era una estrella ni un meteoro, era como una columna viva que parecía buscar los hogares marcados por la fe, y dentro de esa luz una figura. Una silueta femenina con un manto azul que se movía como si respirara. Algunos cayeron al suelo, otros comenzaron a rezar. Y en el aire una sola frase se escuchó con claridad: «El tiempo se acorta y la última señal será dada a los que aún esperan». Esa noche el mundo entero se dividió entre los que creyeron y los que se burlaron. Pero en las horas siguientes, el signo se haría visible para todos. Una profecía olvidada, escrita en antiguos manuscritos marianos, volvería a la luz. Porque lo que venía no sería solo una advertencia, sería una manifestación. Una que marcaría el destino espiritual de 3 naciones enteras. Cuando la columna de luz desapareció del cielo, un silencio profundo cubrió la tierra. Las redes, los noticieros y los satélites mostraban imágenes en tiempo real de una luna roja que parecía arder sobre los continentes. Pero a medida que las horas pasaban, el fenómeno dejó de ser solo una visión y comenzó a sentirse en la tierra misma. Yo, el mensajero, observaba los informes que llegaban desde distintas partes del mundo. En algunos lugares, el aire se tornó más denso,
En otros, los relojes se detenían sin explicación. Pero hubo un punto del planeta donde las señales fueron más claras, más directas, como si el cielo hubiera decidido comenzar allí su mensaje. Y esa nación fue Estados Unidos de América, la primera de las 3 naciones sobre las cuales caería el anuncio de la Virgen. Lo que voy a contarles no es producto de rumores ni de teorías. Son hechos registrados, testimonios que los medios no quisieron difundir, palabras que el propio cielo permitió que llegaran a quienes aún conservan la luz. Fue el 6 de noviembre, apenas pasada la medianoche, en distintas ciudades, Nueva York, Dallas, Denver y también en una pequeña comunidad de Ohio, ocurrió algo extraño. Personas que estaban dormidas comenzaron a escuchar un mismo sonido, una especie de campana lejana que resonaba en sus mentes y corazones. Un hombre en Houston relató entre lágrimas: «Desperté sobresaltado. Pensé que era un sueño, pero la campana seguía sonando. Al mirar por la ventana, vi el cielo rojo y sobre la luna la silueta de una mujer brillante. Sentí una voz que me decía: la fe que fue olvidada volverá entre las ruinas». Otro testimonio vino de una enfermera en Chicago, quien aseguró haber visto en la pared de su habitación una sombra con forma de cruz que no desaparecía, aunque las luces estuvieran apagadas. Ella oró, y el reflejo comenzó a brillar débilmente, mientras sus hijos dormían sin miedo. En Washington, un grupo de personas se reunió frente a la Catedral Nacional, donde las luces del interior parpadearon por varios minutos. Algunos creyeron que se trataba de una falla eléctrica, pero cuando los relojes volvieron a funcionar, marcaban todos exactamente las 12:06, la hora exacta en la que la luna alcanzó su punto más oscuro. Y fue en ese instante cuando el mensaje llegó. Yo estaba transmitiendo en vivo, intentando guiar a los que seguían mis palabras, cuando de repente el aire a mi alrededor cambió. Un aroma a incienso llenó el lugar, y una brisa cálida, completamente distinta al viento exterior, me envolvió. Cerré los ojos y la escuché otra vez, la voz de la Virgen María. «Hijo mío, ahora escucha y comparte. El primer país sobre el cual se manifestará la purificación será aquel donde los hombres olvidaron que la libertad sin Dios es esclavitud, donde la abundancia se convirtió en ceguera y el poder en soberbia. Ese país que una vez juró en mi nombre, ahora niega hasta la palabra que lo sustentaba». Su voz era firme, pero llena de ternura, y continuó: «Los que viven allí verán señales en los cielos y en la tierra. La naturaleza misma les hablará. El fuego tocará el aire, el agua traerá confusión, y los corazones serán probados. No castigo, hijo, sino llamado al arrepentimiento». En ese momento, una lágrima cayó de mis ojos. Sabía perfectamente a quién se refería. El primer país era Estados Unidos, y de inmediato comenzaron los acontecimientos. Esa misma madrugada, en California, un temblor leve sacudió la costa. Horas después, en Florida, una tormenta eléctrica sin precedentes iluminó el cielo con descargas rojas, como si el rayo imitara el color de la luna. En Maine, testigos afirmaron haber visto 3 luces descendiendo sobre el océano, formando un triángulo perfecto. Las autoridades no sabían cómo explicarlo, pero los que recordaban las antiguas profecías entendieron. El cielo estaba tocando la tierra, y no se trataba de un castigo. Era un acto de misericordia, una última oportunidad para una nación que había olvidado mirar hacia lo alto. Porque según la revelación, el poder espiritual de Estados Unidos había sido sellado desde sus inicios. Muchos no lo saben, pero los primeros colonos, al llegar a sus tierras, enterraron Biblias en el suelo y ofrecieron el país a Dios. Pero con el paso del tiempo, esas raíces fueron cubiertas por el ruido, el materialismo y la arrogancia. La Virgen habló de eso. El enemigo se infiltró disfrazado de progreso.
se apoderó de las mentes, cambió las palabras, alteró los valores. Y ahora la oscuridad avanza sobre las ciudades, disfrazada de luz, entretenimiento y aparente libertad. Yo escuchaba en silencio, con el corazón ardiendo, porque sabía que sus palabras eran ciertas. Podía sentir el dolor en su voz. No era una condena, era una súplica. Hijo, diles que aún hay tiempo, que recen, que regresen a mí, porque pronto los cielos volverán a abrirse, y las ciudades que no doblen sus rodillas conocerán el peso del silencio. Esa frase me estremeció, el peso del silencio, como si incluso Dios apartara su voz por un instante, dejando a los hombres frente a su propio eco. Y entonces algo sucedió que nunca olvidaré. Mientras la voz se desvanecía, una luz descendió sobre el mapa que tenía frente a mí. Era como un rayo dorado que tocaba el norte del país. Primero brilló sobre Nueva York, luego sobre el centro, y finalmente se detuvo en el suroeste, en un punto específico, Texas. La Virgen susurró. De allí nacerá la primera oración que romperá la oscuridad. Un niño elevará una plegaria y el cielo responderá. Pero será el signo para que el mundo entienda que mi tiempo ha comenzado. Y entonces comprendí. El primer país marcado por la luna de sangre no sería destruido, sino purificado. Sus cielos se teñirían de rojo para recordar que la sangre derramada por los inocentes aún clama justicia. Las palabras se grabaron en mi mente como fuego. Donde la ciencia domina, la fe dormirá. Pero donde una sola alma crea, el milagro volverá a respirar. Esa misma noche, miles de estadounidenses comenzaron a reunirse en silencio. No había prédicas, ni cámaras, ni música, solo oraciones. Algunos encendían velas frente a sus casas. Otros escribían en las redes sociales, «María, protégenos bajo tu manto». Y fue entonces, justo a las 3:00 AM, cuando un resplandor cruzó el cielo de este a oeste. Parecía un cometa, pero no lo era. Testigos afirmaron haber visto una figura femenina sobre la franja luminosa, con los brazos abiertos y una lágrima de luz cayendo de su rostro. Los noticieros lo llamaron fenómeno óptico inusual. Pero los que estaban despiertos espiritualmente supieron. La Virgen había pasado sobre los cielos de América. No todos lo vieron, pero los que lo sintieron jamás lo olvidarán. Esa fue la primera señal, la señal que marca el principio de la advertencia. La primera nación había sido tocada, y lo que vendría después sería aún más claro y más doloroso, porque mientras la luna seguía roja a miles de kilómetros, el segundo país empezaba a experimentar su propia señal. Y así comenzó el llamado de la Madre. El primero de 3 países había escuchado su voz. El segundo, en cambio, estaba a punto de enfrentarse a una prueba que pondría a su pueblo de rodillas. Una nación donde el dolor y la fe caminan de la mano, donde la sangre y el oro se mezclan en la historia, donde las montañas guardan secretos que los hombres han olvidado. Esa nación sería la próxima en escuchar el eco de la luna de sangre. El 10 de noviembre amaneció con un silencio extraño. Los pájaros no cantaban, el viento parecía detenido. Las nubes, inmóviles, formaban una muralla gris sobre el horizonte. En cada rincón del planeta, algo, aunque pequeño, se sentía fuera de lugar. Los relojes parecían marcar el tiempo más lento. Las personas, sin entender por qué, despertaban con una sensación de angustia en el pecho, como si algo enorme estuviera a punto de suceder. En Medjugorje, el sol se levantó con un tono rojizo, casi sangrante. Los videntes que aún permanecían allí cayeron de rodillas. Uno de ellos, temblando, exclamó: «Ella está aquí otra vez. La señora viene vestida de dolor». Y entonces el cielo se abrió. Una luz más brillante que 1000 soles atravesó la atmósfera. No era un relámpago ni un cometa, era una presencia viva.
Las nubes se separaron como un velo rasgado, y de esa grieta celestial descendía lentamente la figura de la Virgen María, envuelta en un manto azul pálido, con lágrimas que caían como perlas ardientes. Sus ojos, oh, sus ojos, contenían todo el amor y todo el dolor del universo. En su rostro no había ira, sino tristeza infinita, y mientras millones la observaban desde distintos puntos del planeta, se escuchó una voz que no provenía de ningún lugar físico. Era una voz que hablaba al alma. Hijos míos, la tierra está enferma de pecado. Han cambiado la verdad por el engaño, la luz por la oscuridad. Pero aún hay esperanza para quien se arrodille ante Dios y clame por misericordia. En ese instante comenzaron los temblores. Las montañas respiraron como si tuvieran vida. Los océanos rugieron. En las ciudades los edificios se sacudían, las luces se apagaban, los relojes se detenían. El planeta entero parecía exhalar su último aliento. Desde Roma hasta Nueva York, desde México hasta Jerusalén, el mismo fenómeno se repetía. Una luz descendía del cielo en forma de cruz luminosa. Algunos caían postrados llorando, otros huían llenos de terror, pero no había lugar donde esconderse del mensaje que el cielo enviaba. Y en medio del caos, un anciano sacerdote, con la voz quebrada y las manos temblorosas, gritó en una pequeña capilla: «Este es el aviso del que habló María en Garabandal. El alma del mundo está siendo mostrada ante Dios». Y así fue. Cada persona, sin importar su religión, raza o edad, comenzó a ver dentro de sí misma. Como un espejo ardiente del alma, todos fueron confrontados con sus pecados, sus decisiones, sus omisiones, su amor y su indiferencia. Era imposible escapar. El tiempo se detuvo. El aire se volvió luz, y la tierra entera se encontró frente al juicio de su propia conciencia. Los científicos no entendían nada. Los satélites registraron un pulso energético proveniente del centro del planeta, pero también del cielo. Un doble flujo de energía desconocida que desintegraba las leyes de la física. Las redes colapsaron, las comunicaciones se apagaron, y el silencio volvió a dominarlo todo. Entonces la Virgen habló nuevamente: «He venido no para condenar, sino para advertir. Lo que comienza hoy no tiene vuelta atrás. Quien busque refugio en mi corazón inmaculado será protegido. Quien cierre su corazón conocerá el fuego de la purificación». Sus palabras eran como espadas de luz que penetraban el alma, y mientras el planeta temblaba, una visión se proyectó en el cielo, el mapa del mundo cubierto por llamas. Pero entre esas llamas, 3 puntos permanecían iluminados: un santuario en Fátima, otro en Medjugorje y uno más en México. Era el último llamado. El aire comenzó a vibrar. El sol se volvió negro por unos segundos. Un rugido salió del océano y una ola gigantesca cubrió las costas del Pacífico. El planeta entero gritó. El dolor humano se elevó como un clamor que rompía los cielos. Y de repente, silencio. Una calma absoluta cubrió la tierra. Los sobrevivientes, llorando, miraban al cielo esperando una señal. Y entonces una paloma blanca apareció entre las nubes oscuras, llevando en su pico una pequeña llama dorada. Era el símbolo, el último mensaje antes del gran cambio. Hijos del mundo, esta es la hora en que todo será revelado. La oscuridad caerá, pero después de ella vendrá la aurora que no conoce fin. La tierra exhausta comenzó a brillar con una luz nueva. Era como si el planeta, después de llorar, hubiera sido lavado por la misericordia divina. Pero no todos entendieron. Algunos se aferraron al miedo, otros a la fe. Y así comenzó la separación que María había profetizado: los que elegirían la luz y los que preferirían la oscuridad. El cielo, ahora abierto, seguía observando, y la voz de la Virgen, cada vez más suave, se desvanecía como un suspiro entre los vientos.
El que tenga oídos que escuche, el que tenga corazón que sienta. Porque el tiempo ya no es tiempo. Durante horas, o quizás días, porque el tiempo ya no obedecía a las reglas humanas, el planeta entero quedó inmóvil, suspendido en una calma que no pertenecía a este mundo. No había ruido, no había viento, no había pájaros, solo la sensación de que algo invisible caminaba entre los hombres, examinando los corazones, pesando las almas. Y entonces el fuego comenzó. No un fuego que destruye, sino un fuego azul, transparente, casi líquido. Descendía del cielo como una lluvia luminosa, envolviendo montañas, mares, bosques y ciudades. No quemaba la carne, quemaba el alma. Era la purificación final, el fuego del Espíritu Santo, el mismo que María había anunciado en incontables apariciones. Llegará un tiempo en que el cielo enviará su fuego para purificar lo que ha sido corrompido. Los que llevaban odio lo sintieron arder dentro del pecho hasta que se transformó en lágrimas. Los que vivían en la mentira vieron la verdad reflejada ante ellos como un espejo imposible de romper. Y los que habían amado de verdad, los que rezaron en silencio, los que ofrecieron su dolor como sacrificio, ellos no ardieron, brillaron. En cada rincón del planeta se levantaban columnas de luz. Personas de todas las edades eran envueltas en el fuego azul y comenzaban a cantar en lenguas desconocidas. Era un cántico antiguo, celestial, una melodía que ninguna boca humana podría haber aprendido. Era el coro del renacimiento. Mientras tanto, en Medjugorje, el monte de las apariciones se iluminó completamente. El rostro de la Virgen se proyectó sobre el cielo como una aurora viva. De sus ojos brotaban lágrimas de luz que caían sobre la tierra como estrellas, y se escuchó su voz tan cercana como un susurro junto al corazón. He pedido por ustedes durante siglos. He intercedido ante el trono del Altísimo para que este momento fuera de misericordia, no de destrucción. Pero sepan, hijos míos, que el mundo que conocían ya no existe. La humanidad ha cruzado el umbral. Ahora empieza la gran separación. Y mientras pronunciaba esas palabras, el fuego azul comenzaba a dividir los lugares y las personas. Había casas que permanecían intactas, resplandecientes, mientras las de al lado se desintegraban lentamente en polvo luminoso. No era castigo, era limpieza. El fuego azul reconocía lo que era de Dios y lo que no. Los árboles secos florecían, el agua de los ríos se tornaba cristalina, el aire se llenaba de una fragancia que nadie podía identificar, mezcla de incienso, lluvia y lágrimas. En las grandes ciudades, los sobrevivientes se miraban unos a otros sin palabras. Algunos se arrodillaban en las calles, otros levantaban los brazos al cielo pidiendo perdón. Y sobre ellos una luz descendía suavemente, marcando en la frente un pequeño signo luminoso, una cruz de fuego azul. Esa marca era el sello de los protegidos. Pero en el otro extremo del mundo, donde la oscuridad aún reinaba, las sombras comenzaron a tomar forma. Había lugares donde la luz no podía entrar. Eran los rincones donde el odio, la soberbia y la avaricia habían echado raíces profundas. Allí, el fuego azul se transformaba en fuego rojo, ardiente, purificador en su dolor. Y la humanidad comprendió, demasiado tarde para algunos, que aquel fuego no venía para destruir, sino para separar lo que debía renacer de lo que debía morir. Un anciano en Jerusalén levantó su mirada hacia el cielo y dijo: «Esto es lo que los profetas llamaron el día del Señor, no un día de terror, sino de verdad, porque nadie puede esconder su alma de la luz». Y mientras sus palabras resonaban, el planeta entero comenzó a vibrar con un nuevo pulso. El eje de la Tierra se movió levemente.
Los mares retrocedieron por un instante y luego regresaron con suavidad. Era como si el mundo hubiera sido reiniciado desde su propio corazón. En ese momento, los hombres comprendieron que la purificación no era el fin del mundo, sino el fin del mundo viejo. Las estructuras de poder comenzaron a caer, los gobiernos se desmoronaban, las economías colapsaban, los ejércitos arrojaban sus armas al suelo. El fuego azul no solo quemaba el pecado, sino las mentiras sobre las que se había construido la civilización. Y entonces la Virgen habló una vez más, su voz resonando como un eco en cada alma viva. He llorado por ustedes, hijos míos. He caminado en sus desiertos, he estado junto a sus camas de dolor, he tocado sus lágrimas. Pero ahora, escuchen bien, de las cenizas nacerá un nuevo mundo. No será gobernado por el oro, ni por la fuerza, sino por el amor puro. Ustedes serán los testigos del amanecer del reino. Las lágrimas de María caían ahora sobre el planeta entero. Donde caían, surgían brotes verdes, flores nuevas, agua viva. Los animales salían de sus escondites, los cielos se despejaban y el aire olía a eternidad. Era el renacer de la creación, y el fuego azul seguía cayendo, pero ya no dolía. Ahora era cálido, como un abrazo. Era el Espíritu de Dios habitando en todo. Los niños miraban al cielo y decían, «Ella está sonriendo otra vez». Y en verdad, María sonreía. Una sonrisa tan pura, tan llena de compasión, que el planeta entero volvió a girar con suavidad, como si el mismo universo respirara aliviado. Pero en medio de esa belleza, una advertencia final quedó resonando como una campana en el alma del mundo. No olviden lo que han visto, no vuelvan a dormirse, porque el enemigo no descansa, y vendrá un tiempo de aparente paz, antes de la última batalla. El fuego azul se elevó, formando una gran espiral que ascendía hacia el cielo, y cuando desapareció, una nueva luz bañó la tierra, la luz de un amanecer que nunca antes había existido. Después del fuego azul, el mundo parecía suspendido entre dos respiraciones del Creador. No había más temblores, ni señales en el cielo, ni mensajes que descendieran del firmamento. Solo un silencio profundo, inmenso, que envolvía a la humanidad como un velo. Era el silencio de Dios. Al principio, muchos creyeron que todo había terminado. Las ciudades reconstruidas brillaban con una nueva pureza, los ríos volvían a cantar, y los corazones se llenaban de esperanza. Pero los que habían sentido el fuego azul sabían que esa paz no era el final. Era el intervalo antes de la prueba final. La Virgen María había advertido, vendrá un tiempo de calma, pero no será verdadera paz. Será el suspiro antes de la tormenta, el descanso que el enemigo usará para disfrazarse de luz. Durante semanas los hombres buscaron la voz de María en el viento, en los templos, en las montañas sagradas. Pero el cielo guardaba silencio. No había apariciones, no había mensajes, no había señales. Y entonces comenzó el verdadero desafío, la fe sin consuelo. Las comunidades que habían sobrevivido al fuego azul se reunían cada noche para rezar, pero pronto la duda empezó a infiltrarse como un humo invisible. ¿Por qué calla Dios?, preguntaban algunos. ¿Nos ha abandonado? Otros respondían, no, nos está mirando en silencio para saber si lo seguimos amando sin milagros. Fue en ese tiempo cuando el mensajero reapareció, no con luz ni con gloria, sino como un simple hombre, cubierto por el polvo de los caminos. Su voz, sin embargo, conservaba la firmeza de quien ha escuchado lo que los demás no pueden oír. Reunió a la gente en una llanura iluminada por una luna blanca, la misma luna que había sangrado días atrás. Y dijo, no teman al silencio, el cielo calla para probar la verdad de sus corazones. Este es el tiempo en que cada alma será pesada en su fe. No busquen señales afuera, porque ahora las señales viven dentro de ustedes.
Los que escucharon esas palabras sintieron un temblor en el pecho. Era como si la presencia de María aún estuviera allí, silenciosa, observando, probando la fidelidad de sus hijos. Pero pronto comenzaron las ilusiones. En diferentes partes del mundo surgieron hombres y mujeres diciendo tener nuevas visiones. Prometían curaciones instantáneas, riquezas, poder espiritual. Usaban palabras dulces, imágenes de luz, y pronunciaban el nombre de Dios con labios fríos. Y muchos lo siguieron. El mensajero advirtió: el falso brillo ha llegado. Quien no haya purificado su corazón en el fuego azul será engañado por esta luz falsa. El enemigo se disfraza de Salvador cuando el mundo busca esperanza. En los templos comenzaron a desaparecer las imágenes antiguas. Algunos decían que una nueva fe universal estaba naciendo, una que uniría a todos bajo un solo nombre, un solo líder, una sola bandera espiritual. Prometían un mundo sin guerras, sin diferencias, sin necesidad de cruz ni de oración. Pero el mensajero reconoció el engaño y gritó: «Eso no viene del cielo, porque la verdadera paz nunca renuncia a la verdad. El amor de Dios no elimina la cruz, la transforma». Poco a poco, las comunidades comenzaron a dividirse. Algunos se mantenían fieles al silencio de María, rezando cada noche con una vela encendida, esperando su regreso. Otros, sin soportar la ausencia, se entregaban al nuevo movimiento de luz que prometía un paraíso sin sufrimiento. Fue entonces cuando sucedió algo que estremeció al planeta: la segunda luna de sangre. A medianoche del sexto día del mes, la luna volvió a teñirse de rojo, pero esta vez su brillo no era ardiente. Era oscuro, profundo, casi opaco, y en el centro de su superficie apareció una sombra que muchos interpretaron como un rostro humano. Los científicos no pudieron explicarlo. Los creyentes lo sabían. El aviso de María no había terminado. En ese instante, en los corazones de los fieles más humildes, ancianos, niños, enfermos, una voz se hizo escuchar. No era una voz que venía del cielo, sino desde dentro. Permanezcan firmes, no teman al silencio. Estoy con ustedes, aunque no me vean. Donde una vela permanezca encendida, allí estaré. Esa noche, millones de personas en todo el mundo encendieron una vela en sus casas. Era una ola de luz, una cadena silenciosa que se extendía desde las montañas de Colombia hasta las calles de Nueva York, desde las aldeas de México hasta los desiertos de Israel. El planeta, visto desde el espacio, parecía cubrirse de pequeños fuegos vivos, respirando fe. Pero mientras esa luz se extendía, el enemigo también se movía. Un nuevo líder surgió, prometiendo restaurar el orden, traer abundancia y sanar las heridas del pasado. Su rostro era amable, su voz suave, su poder magnético. Multitudes lo aclamaron, los medios lo llamaron el pacificador. Pero el mensajero, al verlo, cayó de rodillas. «El falso cordero ha hablado», murmuró, «y muchos lo seguirán creyendo que es el enviado». Esa fue la señal. La verdadera batalla no sería ya entre naciones, sino dentro del alma de cada persona. La humanidad había pasado del fuego azul al silencio, y del silencio al engaño de la luz. La fe sería probada como nunca antes, y la voz de la Virgen volvería a oírse solo en los corazones que no se dejaron contaminar. El mensajero miró al cielo, y una lágrima cayó por su mejilla. Sabía que el tiempo de María aún no había terminado. Solo estaba oculto tras el velo del silencio divino. Y mientras el mundo celebraba su falsa paz, una nueva señal comenzaba a formarse en el horizonte, un resplandor sobre el mar que parecía latir como un corazón. «Cuando ese corazón brille por completo», dijo el mensajero, «el verdadero rostro de la batalla será revelado». Era la medianoche del séptimo día.
El mundo dormía, cansado de sus propias promesas falsas, mientras un resplandor nacía silenciosamente sobre las aguas del Atlántico. No era fuego, ni tormenta, ni reflejo. Era una luz palpitante, como un corazón vivo que latía desde el fondo del océano. Cada pulsación enviaba una vibración que alcanzaba las costas de los 3 países advertidos por María: Estados Unidos, Colombia y México. El mensajero, que llevaba semanas en oración solitaria, sintió el primer pulso como un estremecimiento en su pecho. Cayó de rodillas, levantó la mirada y vio el horizonte teñido de azul profundo con destellos dorados que danzaban sobre las olas. Comprendió que no era una ilusión ni un fenómeno natural. Era una manifestación viva, un lenguaje divino que solo los corazones puros podían entender. «El corazón ha despertado», murmuró, «y con cada latido se acerca el día del juicio». En las costas de Florida, pescadores que faenaban en la oscuridad vieron cómo el mar se iluminaba por segundos, y los peces emergían confundidos, como si una presencia invisible los atrajera. En Cartagena, Colombia, el resplandor apareció reflejado en el agua del puerto y dejó flotando una silueta luminosa que parecía una mujer con un manto extendido. Y en las playas del Pacífico mexicano, testigos afirmaron haber escuchado un canto en el viento, un coro de voces femeninas, repitiendo una sola frase: «El corazón late, porque el tiempo se acaba». Los noticieros del mundo comenzaron a transmitir imágenes. «Fenómeno inexplicable», decían los científicos. «Alteración lumínica marina», titulaban los portales, pero los que conocían las profecías de la Virgen María sabían que era la señal del corazón del mundo, la antesala del último aviso. Esa noche, el mensajero habló a los fieles, reunidos en un valle escondido, donde los teléfonos no llegaban y solo se escuchaba el rumor del viento. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por la fuerza de lo que debía revelar. El resplandor que ven no es una amenaza, sino un llamado. María ha permitido que el corazón del mundo despierte antes de que el hombre lo destruya con su propia soberbia. Cada latido que sale del mar es una súplica para que el ser humano vuelva a amar, vuelva a orar, vuelva a creer. La multitud cayó de rodillas. Algunos lloraban. Otros, aún incrédulos, alzaban sus teléfonos hacia el cielo, buscando registrar lo invisible. Pero el mensajero les advirtió: no graben con sus cámaras, graben con su alma, porque esta luz no puede captarse con tecnología, solo puede ser vista con el corazón limpio. Y fue entonces cuando ocurrió algo aún más profundo. Por unos instantes, el resplandor adoptó una forma clara. Una figura femenina con un corazón en el pecho, radiante, flotando sobre las olas. Su rostro no se distinguía del todo, pero su mirada se sentía como una caricia ardiente. Era ella, la madre, observando al mundo con ternura y tristeza. Un anciano de Veracruz, que presenció la visión, dijo después: «No habló con palabras, pero entendí que lloraba por nosotros, y cada lágrima suya se convertía en una estrella que caía al mar». El mensajero se levantó y gritó: «Madre, no te alejes, tu pueblo aún no está preparado». Entonces una voz suave, la misma que se escuchó en los días del fuego azul, respondió dentro de su corazón: «No me he ido, hijo mío. Pero antes de que el corazón deje de latir, el mundo deberá decidir a quién pertenece su alma». Aquellas palabras lo dejaron sin aliento. Sabía que lo que vendría después ya no sería una advertencia, sino el cumplimiento. Al amanecer, el resplandor seguía visible desde los 3 países. Los medios hablaban de una luz global que parecía comunicarse con el ciclo lunar. Algunos la asociaban con la misteriosa luna de sangre que pronto volvería a teñir el cielo en el mes de noviembre.
Pero los sabios espirituales, los que habían seguido los mensajes de María durante años, comprendieron. El resplandor era el pulso final del corazón del mundo, y cuando dejara de brillar, comenzaría el juicio de las naciones. El mensajero reunió nuevamente a su comunidad y reveló algo que nadie esperaba. Durante la noche, mientras contemplaba el mar, una palabra ardió en su mente como fuego: Colombia. El corazón habló, dijo él, y su primera advertencia fue para Colombia. Su tierra será sacudida no por fuego, sino por división. Los hijos pelearán contra los hijos, la fe será puesta a prueba, y solo quienes permanezcan unidos bajo el nombre de María sobrevivirán al caos. El mensaje se extendió con rapidez. Desde Bogotá hasta Medellín, creyentes se reunieron en oración. Velas encendidas iluminaron plazas, iglesias, hogares, y una nueva oleada de conversiones comenzó a surgir, como si el alma de un pueblo despertara. Pero el mensajero sabía que eso era solo el primer latido. Faltaban dos más, y cada uno sería más fuerte, más doloroso, más revelador. El corazón del mar seguiría latiendo hasta que los tres países escucharan el llamado. Y cuando el último pulso se extinguiera, la luna sangraría por última vez. Antes de retirarse esa noche, el mensajero dejó una advertencia final. El segundo latido llegará con la luna, y tocará una tierra poderosa, donde el orgullo se confunde con la fe. Y todos comprendieron que hablaba de Estados Unidos. La noche del segundo latido llegó sin anuncio, sin señales visibles en el cielo, sin truenos ni tempestades. Pero en el silencio profundo que envolvía las ciudades de Estados Unidos, algo comenzó a agitarse en lo invisible. No era el estruendo de la tierra ni el rugido del mar. Era un vacío espiritual, un silencio tan abrumador que muchos sintieron como si el mundo contuviera la respiración. Las calles de Nueva York parecían normales, pero un extraño resplandor se reflejaba en los vidrios de los rascacielos. En Texas, el viento soplaba sin dirección y los árboles se inclinaban como si rezaran. Y en Washington, D.C., donde la nación guarda su poder y su orgullo, una sombra cubrió el cielo justo al mediodía, transformando la luz del sol en un tono metálico y frío. El mensajero, que había regresado de su retiro junto al mar, sintió el cambio. Había pasado los últimos días en ayuno y oración, esperando el segundo pulso del corazón del mundo. Cuando el silencio descendió sobre el país, cayó de rodillas y comprendió: el corazón ha vuelto a latir. María me mostró que el primer latido tocaría al pueblo humilde, pero el segundo sacudiría al imperio de la soberbia. Y cuando la nación más poderosa caiga de rodillas, el mundo entero sabrá que ni el dinero ni la ciencia pueden detener la justicia divina. Esa misma tarde comenzaron a circular reportes inexplicables. Torres de comunicación se apagaban repentinamente. Satélites perdían contacto. Millones de personas afirmaban haber sentido un peso en el pecho, como si algo invisible los presionara por dentro. En los hospitales, médicos registraban picos simultáneos de ansiedad, colapsos nerviosos, desmayos súbitos. Y lo más inquietante, nadie soñaba. Esa noche, millones de estadounidenses cerraron los ojos sin poder entrar en el mundo del sueño. Era como si el cielo hubiera cerrado las puertas de la mente humana para que escucharan, al fin, el mensaje del alma. El mensajero recibió entonces una visión. Una inmensa mano de luz descendía sobre el continente y se posaba sobre una enorme cúpula. De esa mano caían 3 lágrimas que se transformaban en 3 rayos, uno blanco, uno rojo y uno negro. El blanco tocó el norte, el rojo el centro y el negro el sur. Y una voz resonó grave, pero llena de amor maternal: los que edificaron con orgullo deberán reconstruir con humildad. Los que adoraron el poder conocerán la fragilidad.
y los que olvidaron mi nombre lo pronunciarán entre lágrimas. El mensajero entendió que esa voz era la de la Virgen María, la misma que había llorado sobre las aguas días atrás. Pero esta vez no lloraba con dolor, lloraba con esperanza, porque sabía que a través del quebranto una nación entera volvería a mirar al cielo. Mientras tanto, en distintas ciudades comenzaron a surgir testimonios. Una enfermera de Seattle dijo haber visto una luz azul atravesar la sala de cuidados intensivos justo antes de que un paciente moribundo abriera los ojos y dijera: «Ella está aquí. Ella camina entre nosotros». En Florida, un piloto comercial reportó haber visto una figura femenina luminosa sobre el océano Atlántico, sosteniendo un corazón en llamas. Y en Arizona, un grupo de niños aseguró que una señora del cielo los visitó en sueños y les dijo: «No teman si la noche se hace larga. Cuando el corazón deje de latir, un nuevo amanecer vendrá». Los medios intentaban racionalizar todo. Decían que eran alucinaciones colectivas provocadas por la tensión social, que el silencio del cielo era un fenómeno atmosférico causado por ondas solares. Pero en el fondo, muchos sabían que algo mayor estaba ocurriendo. Era el segundo latido, el llamado directo a una nación que se había convertido en símbolo de poder y olvido. Durante 3 días, los templos permanecieron abiertos día y noche. Las redes sociales se llenaron de oraciones, confesiones y súplicas. Familias que no rezaban desde hacía años comenzaron a hacerlo de nuevo, tomándose de las manos. El miedo se transformaba lentamente en un eco de fe. El mensajero, desde su pequeño santuario en las montañas, recibió entonces un nuevo mensaje. Una luz descendió frente a él, y la voz de María, dulce pero firme, dijo: «El segundo latido ha tocado al gigante, pero aún no ha despertado su corazón. Cuando la luna se cubra de sangre, los hombres verán lo que no quisieron ver, y la última advertencia caerá sobre la tierra que más he amado». El mensajero lloró. Sabía lo que eso significaba. El tercer y último latido se manifestaría en el país del corazón devoto, en el pueblo que siempre llevó a María en sus labios, México. Pero antes del cumplimiento final, algo extraordinario ocurrió. Una aurora de color púrpura comenzó a recorrer los cielos de América del Norte. No era un fenómeno polar. No correspondía a ninguna actividad solar conocida. Era una cortina de luz viva que se movía al ritmo de los 3 latidos del mar. Los científicos la bautizaron como la aurora del silencio. Pero los creyentes sabían lo que era: una señal del cielo, un velo entre lo visible y lo invisible. Esa aurora se detuvo justo sobre el Golfo de México, y ahí permaneció, suspendida, brillando como una respiración divina que esperaba el último llamado. El mensajero reunió a su comunidad una vez más. Los ojos de todos reflejaban el resplandor violeta del cielo, y él habló con voz quebrada, pero llena de convicción: «Hermanos, el segundo latido ha terminado. El corazón del mundo está por detenerse, y cuando lo haga, comenzará el gran amanecer. María me ha dicho que el próximo llamado será el más fuerte, el más doloroso y el más hermoso de todos, porque sucederá en la tierra donde ella fue coronada como reina». Hubo silencio. Solo se escuchaba el susurro del viento y el latido del alma de los presentes. Entonces el mensajero levantó una vela encendida hacia el cielo y pronunció: «Cuando la luna se vista de sangre, el corazón mostrará su último secreto, y ese secreto está guardado en México». La multitud se estremeció. Algunos cayeron de rodillas, otros comenzaron a llorar. Una anciana de Oaxaca levantó su rosario y gritó: «Madre Santa, no nos abandones». Y fue entonces cuando el viento sopló con una fuerza sobrenatural, haciendo que las velas se apagaran todas al mismo tiempo. Solo quedó una encendida, la del mensajero.
La llama tembló, pero no se extinguió. Mientras esta luz arda, dijo, María seguirá entre nosotros. Esa noche, los ojos del mundo se posaron sobre México. El cielo comenzó a teñirse lentamente de rojo, y el mar, el mismo mar que había latido días antes, volvió a brillar. Pero esta vez la luz no venía del fondo del océano, venía del cielo, como si una nueva aurora descendiera a tocar la tierra elegida. Los relojes marcaban exactamente las 11:11 de la noche, cuando una figura blanca apareció sobre el horizonte mexicano. Era alta, resplandeciente, con un manto que se movía con el viento, y en sus manos llevaba algo que parecía un corazón envuelto en fuego dorado. El mensajero entendió que había llegado el momento del tercer y último latido. La luna se tiñó de rojo profundo sobre México. No era un fenómeno cualquiera, era la luna de sangre que María había anunciado en sus mensajes, y su brillo iluminaba cada montaña, cada valle, cada ciudad. El aire estaba cargado de un silencio pesado, un silencio que hacía que cada respiración sonara como un tambor que marcaba el tiempo final. El mensajero se encontraba en un mirador cerca de Oaxaca, donde las montañas abrazan el cielo y el horizonte parece infinito. Había viajado días enteros para llegar allí, siguiendo las instrucciones que María había dictado en sueños y visiones. Al llegar, encontró un grupo de creyentes que habían recorrido caminos difíciles solo para presenciar la señal. Se miraron unos a otros con lágrimas en los ojos y comprendieron que estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. De repente, un resplandor dorado surgió de la cima de una montaña cercana. No era un sol naciente ni un reflejo, era una luz que parecía respirar, que se expandía y contraía como un corazón vivo. El mensajero sintió el primer latido en su pecho y luego escuchó un sonido sordo, profundo, como si la tierra misma estuviera hablando. «María ha abierto el corazón de México», murmuró, «y lo que está por revelarse cambiará a todos los que vean con los ojos del alma». La luz comenzó a tomar forma. Una figura femenina emergió sobre la cima, con un manto blanco que se movía con gracia sobrenatural. En sus manos sostenía un corazón envuelto en fuego brillante, y cada latido del corazón se sentía en el aire como una vibración que atravesaba el cuerpo y el espíritu. El mensajero se arrodilló temblando y comenzó a recitar en voz alta las palabras que María le había enseñado. «Madre de la luz, protege a tu pueblo. Guía a los que dudan, fortalece a los que tiemblan, y no apartes tu mirada de nosotros». Los presentes sintieron que cada palabra resonaba en todo México, y más allá de sus fronteras, alcanzando incluso a aquellos que nunca habían escuchado de estas profecías. Mientras el corazón de fuego latía, comenzaron a ocurrir milagros visibles. En la Ciudad de México, las velas en los hogares comenzaron a encenderse por sí solas, iluminando las habitaciones en un cálido resplandor. En Guadalajara, los enfermos que llevaban años postrados sintieron alivio inmediato. Algunos lograron ponerse de pie sin ayuda. En Puebla, se escucharon cantos de ángeles que parecían surgir de las paredes mismas de las iglesias, llenando el aire de paz y temor reverente. El mensajero sabía que la manifestación no era solo espiritual, era una advertencia y un regalo a la vez. El corazón de fuego representaba tanto la fuerza que México debía recuperar como la purificación que debía atravesar para proteger al mundo. Sin embargo, María tenía un último mensaje. La revelación no era solo para México, sino para todos los que escucharían. Su voz, aunque suave, se escuchaba clara en el corazón de cada persona presente. El tiempo ha llegado. Los corazones que estén preparados sobrevivirán, los que no aprenderán demasiado tarde. Mantengan la fe, oren sin cesar y protejan a sus familias con la fuerza del amor divino.
porque el mundo cambiará, pero los que permanezcan unidos bajo mi protección encontrarán refugio en el corazón del cielo. El mensajero instruyó entonces a los presentes: no hablen de miedo, hablen de fe, no busquen fama, busquen unión. Y cuando regresen a sus hogares, cuiden a los suyos y recen juntos cada noche, porque la protección verdadera comienza en la familia. Justo antes del amanecer, la figura de María comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo, llevando consigo el corazón de fuego. Cada latido final resonó en el aire como un eco eterno. Los testigos caían de rodillas, llorando y agradeciendo por haber presenciado el último y definitivo latido. El mensajero comprendió que su labor no había terminado. Debía registrar todo, transmitir cada detalle y preparar a los que todavía no habían visto la luz. Sabía que el mundo necesitaba contar con un refugio espiritual y que la oración y la fe serían las armas más poderosas contra el caos venidero. Antes de despedirse de los fieles, los reunió una última vez y les entregó un mensaje urgente. Recuerden, lo que han presenciado es un privilegio. No todos verán el corazón de fuego. Protejan a sus familias, oren y lleven este mensaje a quienes aún duermen en la ignorancia, porque el juicio no es solo un acto de destrucción, sino un llamado a despertar. La hora de la preparación ha llegado. Los últimos rayos de luz dorada desaparecieron con el amanecer. El cielo volvió a su azul cotidiano, pero los corazones de los presentes permanecieron encendidos con el fuego que María había dejado. El amanecer bañaba México con una luz suave, dorada, casi mágica. Los testigos del corazón de fuego regresaban a sus hogares, con los ojos todavía húmedos y el corazón palpitando al ritmo de lo que habían presenciado. Cada uno sabía que había sido parte de un milagro, que había visto lo que muchos nunca llegarían a comprender. Pero el mensajero sabía que su labor más importante aún no había terminado. Debía unir a todos los presentes en un acto de fe y protección, uniendo cada familia bajo el manto de María. Reunió a todos en un círculo y comenzó a hablar con voz firme pero llena de amor. Hermanos, hermanas, lo que hemos presenciado no es casualidad. La Virgen nos ha mostrado señales, nos ha dado advertencias y, sobre todo, nos ha regalado esperanza. Ahora es nuestro deber proteger a nuestras familias, enseñarles a nuestros hijos a caminar en la fe y a permanecer unidos en la oración. Hoy no termina el milagro, hoy comienza la verdadera preparación del corazón. Entonces el mensajero invitó a todos a cerrar los ojos y a unirse en una oración que resonaría más allá de los confines de la tierra, una oración de protección, fortaleza y amor divino. Madre Santísima, Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, hoy venimos ante ti con humildad y fe, conscientes de nuestra fragilidad y de la grandeza de tu amor. Te pedimos que cubras con tu manto a cada familia aquí presente, protegiéndola de todo mal, de todo peligro y de cualquier sombra que intente perturbar la paz de sus hogares. Bendice a los padres, que sean guía y ejemplo. Bendice a los hijos, que crezcan con corazón puro. Bendice a los ancianos, que reciban consuelo y fortaleza. Envuelve sus casas con luz celestial, que ninguna oscuridad pueda penetrar. Guarda sus caminos, acompaña sus sueños y haz que la fe nunca se apague en sus corazones. Líbralos de enfermedades, de accidentes, de desastres y de tentaciones que los alejen del bien. Que cada lágrima sea recogida por tu amor, cada temor sea convertido en valor y cada día esté lleno de tu presencia y guía divina. Que la fuerza de tu corazón de madre descienda sobre cada mesa, cada puerta y cada ventana. Que la oración y la esperanza sean el escudo de la familia y que la unidad y el amor prevalezcan sobre cualquier adversidad. Haz que la paz reine en sus hogares, que la alegría sea constante y que el espíritu se fortalezca ante cualquier tormenta.
Te pedimos, Virgen María, que tu luz sea permanente sobre nuestros caminos, que cada familia aquí reunida se convierta en un faro de fe y de amor, irradiando tu misericordia hacia todos los que los rodean. Protege a quienes amamos, incluso a los que aún no creen, porque tu gracia toca a todos sin distinción, y tu amor transforma corazones. Te prometemos caminar en tu luz, escuchar tus señales y transmitir tu mensaje. Que cada día sea un paso hacia la santidad, cada decisión guiada por tu sabiduría y cada palabra inspirada por tu paz. Con tu protección, ningún mal podrá separarnos ni a nosotros ni a nuestras familias. Con tu bendición estaremos siempre seguros, unidos y fortalecidos. Madre Santísima, que tu corazón ilumine nuestras noches y nuestras mañanas, que tu presencia nos acompañe en cada instante y que tu amor sea el pilar de nuestro hogar. Te lo pedimos con humildad, con fe y con la certeza de que tu mirada nunca nos abandona. Amén. Al abrir los ojos, los presentes sintieron una calma profunda, una paz que iba más allá de lo físico. Era como si la misma Virgen estuviera caminando entre ellos, abrazando cada alma, limpiando cada miedo, llenando cada vacío con su amor incondicional. El mensajero cerró con un mensaje final. Hermanos, recuerden que lo que han visto y sentido es un regalo, una oportunidad para prepararse, para fortalecer su fe y para proteger a los suyos. No olviden nunca esta noche, mantengan la oración viva en sus hogares y compartan este mensaje con aquellos que aún necesitan escuchar la voz de María. El corazón de fuego nos ha enseñado que la protección verdadera comienza en la familia y que el amor de nuestra Madre Celestial siempre nos acompaña. Mientras el sol se alzaba sobre México, cada familia sentía en su corazón una llama nueva. Una certeza de que la fe y el amor eran más poderosos que cualquier adversidad. Y así concluyó la serie de señales, advertencias y milagros, con esperanza, protección y un lazo eterno entre el cielo y la tierra.